con la definición. Entonces, son aquellos estudios en los cuales se observa y describe o analiza el fenómeno de estudio. Es importante empezar desde aquí a tener claro que son estudios que no manipulan o intervienen en la variable independiente. Entonces vamos a empezar a hablar en términos de variables. Sé que ya tienen información acerca de esto, pero vale la pena recordar que la variable independiente es la variable causa y la variable dependiente es la variable efecto. En epidemiología, lo que se busca es empezar a establecer relaciones entre causa y efecto. Esta pirámide, pues a mí me gusta mucho porque es una manera en la cual podemos comprender cómo están estructurados los estudios epidemiológicos y cuando tengamos algún estudio epidemiológico en la mano, entonces vamos fácilmente a ubicarnos. Entonces, si se dan cuenta, en la parte inferior tenemos los estudios descriptivos, en la parte de la mitad tenemos los estudios analíticos y en la parte de arriba, en la puntica de la pirámide, tenemos los estudios que son los estudios de mayor peso epidemiológico, que son los estudios de intervención. Entonces, en esta charla yo voy a abordar los que aquí están mencionados en la parte izquierda de la pirámide como estudios observacionales. Luego voy a incluir los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Entonces, la idea es que vayamos viendo en cuanto a peso epidemiológico, cómo se nos va dando la estructuración de estos estudios y en el momento de analizarlos, pues vamos a ver qué tanto poder pueden tener para la toma de decisiones. Entonces, fíjense que los estudios descriptivos, esos más o menos los podemos equiparar en peso epidemiológico. Los estudios analíticos, sí, a medida que vamos subiendo, es decir, de aquí los estudios ecológicos, los estudios de prevalencia analítica, los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte, sí tienen un peso ascendente. Entonces, es importante tenerlo en cuenta de una vez antes de iniciar, digamos, a verificar cada uno de los estudios. Aquí tenemos el objetivo hacia el cual vamos y la estrategia o el diseño de estudio epidemiológico que sería más adecuado. Entonces aquí tenemos, cuando yo voy hacia el diagnóstico, probablemente voy a tomar los estudios que son descriptivos. Cuando voy a averiguar sobre una hipótesis etiológica, es decir, quiero ir hacia la causa y una relación de causa-efecto, voy a empezar a utilizar estudios de casos y controles y estudios de cohorte. Cuando voy a hacer una hipótesis de tratamiento, entonces voy a abrir los estudios que son los famosos ensayos clínicos controlados. Si voy sobre una hipótesis de prevención, voy a hacer ensayos comunitarios que tienen que ver, por ejemplo, con intervenciones como vacunas. Y si voy a validar una escala o un instrumento de medición, seguramente voy a utilizar la psicometría. Es importante recordar que la estrategia de los estudios descriptivos es la aplicación del método epidemiológico al diagnóstico de una situación. Entonces, así como lo miramos desde el principio, estos estudios son muy útiles para que yo empiece a mirar qué es lo que tengo en una comunidad dada o si es en un caso o una serie de casos, entonces qué es lo que está sucediendo allí. Básicamente van dirigidos hacia el diagnóstico. Vamos entonces hacia esa partecita inferior de la pirámide epidemiológica donde tenemos los estudios observacionales descriptivos. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, lo que me interesa aquí es describir una situación determinada o un fenómeno de estudio. En estos estudios están clasificados los estudios de caso, los estudios de series de casos, los estudios de incidencia y prevalencia descriptivos y los estudios de diagnóstico en salud de las comunidades. Entonces, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos para que nos vayamos ubicando. El reporte de casos es un estudio que, digamos, a la comunidad médica le llama mucho la atención. Son estudios que son por excelencia la manera en que comunicamos a la comunidad médica sobre la ocurrencia de una nueva o infrecuente enfermedad. Entonces son los estudios que siempre empiezan a llamarnos, algo que nos llama la atención, queremos describirlo. Entonces estos estudios son, digamos, la puerta de entrada muchas veces a la descripción de las enfermedades. Aquí incluso puedo tomar un ejemplo de hoy en día porque pues los primeros casos que tuvimos, por ejemplo, de coronavirus no sabíamos. Es más, todavía la fisiopatología no la tenemos clara y esto arranca generalmente con un reporte de caso o con una serie de casos porque son enfermedades que en principio nos desconciertan un poco y necesitamos empezar a hacer una descripción profunda. Otro ejemplo que les puedo dar acá es que los primeros casos de SIDA en el año de 1900, cerca de 1981, cuando empezaron a describirse estos casos en África, fueron reportes de caso.
De hecho, eso es la llamaban en un principio la enfermedad del enflaquecimiento, porque lo que veían los científicos, los investigadores, era que las pacientes se adelgazaban y se morían, pero entonces no se sabía realmente qué era lo que sucedía. Entonces, ese ejemplo del SIDA es muy interesante porque ese pasó de ser un caso, luego a una serie de casos, y posteriormente, pues ya, obviamente por la extensión comunitaria que ha tenido, pues ya nos da para que tengamos estudios de grandísima envergadura con respecto a prevalencia, con respecto a incidencia, e incluso pues hoy en día tenemos ensayos clínicos para pruebas de antirretrovirales. Entonces es un ejemplo muy interesante para ir mencionando de dónde salen los reportes de caso. Las series de casos ya las armamos cuando tenemos varios casitos que comparten unas características. Entonces ya voy a empezar a hacer esa descripción. Generalmente son estudios que son longitudinales, son estudios donde hago a profundidad la descripción de estos casos. Entonces voy a ir armando como unos conjunticos de esos casos en donde voy a ir viendo qué características tiene. Generalmente son más de 10 pacientes, describen el cuadro clínico de la enfermedad. Acuérdense que aquí estamos hablando de enfermedades que son raras, que nos llaman la atención de primera mano. Y pues me empiezo a hacer yo esa construcción de registros de morbilidad. Hay que tener algo muy claro acá, y es que estos estudios epidemiológicos no me prueban hipótesis, simplemente van a irlas construyendo porque necesitan de estudios que sean de mayor peso epidemiológico para empezar a establecer relaciones causales. A veces presentaciones atípicas de una enfermedad me pueden servir a mí para redactar estudios de caso. Pasamos a los estudios de incidencia y prevalencia descriptivos. Aquí yo les tengo alguna explicación pues muy corta de lo que es incidencia y prevalencia. Entonces, la idea es que empecemos a relacionar cuándo esos estudios son descriptivos y cuándo se comportan como estudios analíticos. Son estudios que muestran las tendencias de la enfermedad en poblaciones determinadas, haciendo una descripción de las mismas. Me reportan proporciones o porcentajes cuando son estudios netamente descriptivos. Entonces, miremos un poco qué es prevalencia. Aquí vamos a hacer como un recorderis. Prevalencia es el número de casos que ocurren en una población a riesgo en un momento del tiempo o en un periodo de tiempo relativamente corto. Cuando yo tengo un momento del tiempo puntual, voy a hablar de prevalencia de punto, y cuando tengo un periodo de tiempo, que aquí lo dice que es relativamente corto, voy a hablar de prevalencia de periodo. Entonces lo que me interesa es saber cuántos casos o cuántas personas están enfermas durante esos periodos de tiempo. Me intenta mostrar la frecuencia con que un evento existe en un momento determinado, independientemente de cuándo se haya originado. Entonces, lo que marco acá es el tiempo en el cual voy a hacer una medición del número de enfermos sobre la población total. Entonces, ahí está la formulita que corresponde a ese número de enfermos sobre la población total. Aquí tengo ya aquí estudios de incidencia. Entonces, hagamos la diferencia entre lo que es prevalencia e incidencia. La incidencia corresponde al número de casos nuevos que aparecen en una población, en un grupo, en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Se interpreta como la probabilidad de que un individuo desarrolle la enfermedad. Entonces, la incidencia es algo muy importante en términos de contagio, porque yo ahí, por ejemplo, voy a ir mirando cuántos casos nuevos me están apareciendo. Hoy en día que estamos en medio de esta pandemia, verificar incidencias es algo muy importante porque uno va mirando cuál es la tendencia, ¿sí? Del número de contagios, y eso también tiene que ver con la transmisibilidad de los agentes infecciosos. Entonces, básicamente, yo tomo un periodo de tiempo y ahí miro cuántos casos nuevos hay sobre la población total a riesgo. Eso me reporta incidencia. Aquí les tengo un ejemplo muy cortico, solamente es para que veamos de qué manera se reporta la incidencia y la prevalencia. Si en una cierta población de 10.000 habitantes, 1.500 personas sufren de hipertensión arterial, la prevalencia es del 15%. Si en una cierta población de 10.000 habitantes, después de un año, se observaron 700 casos nuevos de hipertensión arterial, la incidencia es del 7%. Entonces ahí vamos a ver como una diferencia entre lo que son los casos prevalentes en un periodo de tiempo y cuáles son los casos incidentes, es decir, cuáles me están empezando hasta ahora a reportar ese tipo de morbilidad. Estos estudios de diagnóstico en salud de la comunidad son unos estudios que los estudiantes de medicina utilizan mucho. Nosotros tenemos una estructura en la cual en los seminarios de investigación se practica, digamos, o se hace realidad la parte de investigación formativa, que son del semestre segundo al semestre quinto. Y en esa partecita, generalmente los estudiantes hacen estos estudios que son estudios observacionales descriptivos, cuyo objetivo es el diagnóstico en salud de la comunidad.
Entonces, estos estudios muestran las condiciones de salud, condiciones sociales, condiciones ambientales, etcétera, de una comunidad que a mí me interese estudiar. Pueden orientarse hacia la descripción de factores de riesgo presentes en comunidades específicas. Entonces, varios de los estudios que nuestros estudiantes de básicas han hecho tienen que ver con estos factores de riesgo o con ir a mirar algunas condiciones en las que se encuentran las comunidades. Aquí, por ejemplo, podríamos tener este estudio, que es un estudio descriptivo, en el cual miraríamos los determinantes sociales de la salud en una comunidad del barrio Patriotas de Tunja en el año 2019. Entonces, esta fue una comunidad que la pongo ahí de ejemplo porque es una comunidad que la hemos trabajado bastante. Incluso los residentes que tenemos de medicina familiar han estado haciendo diagnóstico en esta comunidad, que es una comunidad de estrato 1 y 2 de la ciudad de Tunja, en donde pues hay una cantidad de dinámicas interesantes, digamos, a la hora de hacer el abordaje. Entonces son barrios que tienen desnutrición, que tienen maltrato, que tienen violencia, que tienen consumo de sustancias psicoactivas. Entonces ahí tengo pues una cantidad de cosas en las cuales yo podría empezar a hacer no solamente el diagnóstico, obviamente, sino también para en un futuro empezar a hacer estudios que sean más pesados y que puedan empezar a hacer intervención sobre comunidades. Pero en la parte de los estudios observacionales descriptivos, inicio por ahí. Entonces, es esa parte de empezar a establecer cuáles son esos determinantes y cómo está esa comunidad finalmente para que yo tenga una línea de base sobre la cual estructurar lo demás. Otros estudios que los han hecho, digamos, frecuentemente en la Escuela de Medicina son el consumo de alcohol y tabaco. De hecho, la Secretaría de Salud de Tunja tenía de base un estudio que se había hecho en los estudiantes universitarios. Entonces ahí supimos por un estudio de diagnóstico más o menos cómo estaba el consumo de alcohol y tabaco con estudiantes universitarios. Entonces, son estudios que empiezan a darnos como la luz. Si a mí hay algo que me alarma y digo, no, definitivamente este consumo está muy elevado, pues ya tengo la base de diagnóstico sobre un estudio muy bien hecho, así sea un estudio descriptivo, ¿sí? Es un estudio que ya me reporta datos importantes y de ahí puedo empezar a establecer el tipo de intervenciones. Otro estudio que les pongo allí como ejemplo es el de maltrato infantil en estratos bajos versus altos de algunas ciudades colombianas. Esto fue algo que vimos hace unos años en que pues hay diferentes tipos de maltrato. Puede que, por ejemplo, en los estratos bajos el mayor tipo de maltrato sea el físico, pero en los estratos altos el tipo prevalente de maltrato puede ser un maltrato por negligencia. Entonces, fíjense que son cositas que son muy interesantes, que son muy importantes, que nos generan la manera en que después vamos a diseñar intervenciones a partir de estudios que son observacionales descriptivos.